Semáforos apagados, comercios a oscuras, trenes y subte fuera de funcionamiento. El apagón en Europa en la jornada de ayer, indudablemente que ha sido una de las noticias mundiales de las últimas horas. Natalia Caviglia es fotógrafa, comunicadora argentina, está en Torrejón de Ardós y va a charlar un ratito con nosotros. Y yo imagino si va a charlar con nosotros, Natalia, ¿cómo estás? Es porque ya se ha restablecido prácticamente todo, ¿no? ¿Cómo andás? Bien, sí, Natacha. Natalia, perdón. Natacha. ¿Cómo estás? Sí, es re común igual, bien, bien, todo bien, sí. Se está restableciendo todo de a poco, realmente. Bueno, ¿y dónde te encontró a vos? En ese momento, imaginamos que debe haber irrumpido claramente con la vida habitual de cada uno de los damnificados en este caso. Claro, bueno, yo justamente estaba en el gimnasio, entonces de momento parecía que era que se había cortado la luz en el gimnasio o al sumo en la cuadra o algo como pasa. Acá no pasa tanto, entonces como que entran en pánico un poco más rápido. Así que bueno, yo por el momento estaba en una clase y tomé la clase habitualmente porque no nos impedía el corte de luz nada. Y cuando volví a mi casa empecé como a ver movimientos raros y veía que no se mandaban los mensajes de WhatsApp, pero es algo común entre la Sí. red o el WhatsApp. Y cuando llegué a mi casa, claro, acá el tema es que la mayoría de las casas son todas eléctricas. Y ahí me di cuenta de que era un corte de luz, pero lo mismo, como que esperando a que se restablezca pronto y viendo que, bueno, que era un poco generalizado en cuanto a los vecinos y que Ujú. había como un movimiento bastante particular, hasta que, bueno, después empezó como el boca a boca porque era el tema de la desconexión. Eso era lo extraño, ¿no? El estar incomunicados y sin luz. Y que además, digamos, estamos viviendo en tiempos donde estamos tan acostumbrados a depender de la energía y de esta necesidad de estar comunicados. Mientras tanto iban transcurriendo las horas y la gente salía a la calle, buscaba alternativas, ver si Sí, llegaba alguna solución. ¿Ha modificado el día? no, no, el día se vio absolutamente modificado, porque era, por un lado, el tema de la luz que se veía en el tránsito y en un montón de locales y demás que tuvieron que cerrar. La mayoría no tiene generador, solo los supermercados más grandes. Entonces, esto ya cambió un montón y la incomunicación. O sea, nadie tenía red de teléfono, ni para llamar. Por ahí agarraba un poquito, yo tuve en una oportunidad la chance de hablar con unas amigas que viven acá en Madrid, pero después era la incomunicación, entonces tampoco había demasiada información de qué estaba pasando y cuándo se iba a restablecer. Cuando eso empieza a avanzar en el mediodía tarde, esto fue alrededor de las 12:30 del mediodía, Ujú. empezó el caos, pero que tampoco fue tan grande el caos en cuanto a movimiento, por lo menos por acá. Yo donde lo vi mayormente es en el supermercado. Primero porque vivo enfrente de un supermercado que justo tenía generador y a unas cuadras también hay otras cadenas grandes, de los cuales dos tenían generador y estaban abiertos y ahí la gente enloqueció y salió corriendo a abastecerse Sí. de eh, papel higiénico, que no sabemos por qué sigue siendo como el gran atractivo. Bueno, y muchas cosas que tenían que no necesitar cocción, porque Ujú. la mayoría de las casas acá son eléctricas, o sea, no se podía ni calentar agua ni hervir arroz. Cosas que tampoco se refrigeren porque no había electricidad y con el pasar de las Sí. horas el tema heladera y freezer se venía complicando. Así que las góndolas de pan, bueno, frutas y verduras, panes, leche y papel higiénico fue como Ujú. lo que se vio afectado enseguida. Sí, es que uno en ese marco de incertidumbre piensa, vaya uno a saber hasta cuántos días estaremos en estas condiciones. ¿Sos Es que fotógrafa? ese era, Sí, sí, no, ese era como lo que generó, creo, claro. esto, y que de verdad que se intentaba fingir demencia para no entrar en caos y en Ujú. pánico, pero no se sabía nada. Entonces, de momento era, che, hay que comprar velas, o hay que comprar pilas, o hay que comprar linternas. Otra demanda muy grande Sí, que muchos locales se vieron beneficiados fueron las radios, porque por la radio sí estaba claro. la información, pero no había electricidad para tener una radio o tener la computadora, nadie quería gastar la batería de los teléfonos,
por algunos que tienen radio, pero a la vez la batería era para nada porque no te podías comunicar, entonces era como bastante engorrosa esa situación. Natalia, te decía, como fotógrafa, ¿cuánto demoraste en pensar y agarrar la cámara como para ir a retratar y ver algunas de las cosas que estaban sucediendo o cosas que te han quedado seguramente guardadas de un día que vas a contar en mucho tiempo? Mira, fue así. Yo primero salí a preguntar, a ver, a dar una vuelta por acá, por el barrio, para ver si alguien tenía alguna otra información o al principio medio ilusa, enfrente de una biblioteca y pensé en, capaz que ellos tienen luz o tienen internet, porque no se sabía qué estaba pasando. Y ahí cuando paso por el supermercado, ahí me doy cuenta de que la gente estaba como en pocas horas ya había colas en el supermercado y volví a casa y no se podía hacer, o sea, no había nada para hacer, Claro. porque no había que gastar la batería del celular, pero a la vez no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Y yo creo que también una vez más la cámara me salvó en el sentido de que no Ujú. solo para retratar, que me divierte y me gusta mucho este tipo de situaciones, sino que además para canalizar y hasta entretenerme un poco, porque mal que mal me hizo pasar las horas bastante entretenida el tema de tener la cámara a la mano. Pero es bastante automático en mí igual, agarrar la cámara. Forma parte de la vida diaria, ¿no? Sí, Natalia, queremos sí, 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 agradecerte sí, sí. este ratito para charlar No, con gracias nosotros a y contarnos ustedes. un poco cómo está la situación. Ahora me decías prácticamente todo restablecido, ¿no? Todo restablecido. Yo esta mañana, o la mayoría de las cosas, no hubo escuelas, no hubo colegio hoy, y pedían a la población que evite moverse en metro y en tren, que es lo Ujú. eléctrico. Entonces, desde ayer, lo de ayer no estoy segura, pero hoy seguro los colectivos son gratis, para incentivar a que la gente Claro. elija el colectivo por sobre los trenes y metro. De todas maneras, yo esta mañana tuve que ir a Madrid y por un compromiso y sí o sí tenía que usar el metro, y desde las 8 de la mañana funcionaba con normalidad. Había menos gente, no solo porque no había escuela, sino que Ujú. además este pedido y mucha gente se evitó trasladarse, cosa que era súper importante, andaba todo bastante normal. Están tratando de ahorrar también energía o evitar problemas en el sentido de que, por ejemplo, no andan los ascensores en las estaciones de subte o algunas pantallas de publicidad y eso, como por precaución hay cosas que están apagadas todavía. Está muy bien y de a poco seguramente ir normalizándose. Natacha, muchas gracias, muy amable. Sí, seguro. Gracias a ustedes, un placer. Así estábamos, dialogando con Natacha Cavile, una argentina que por estas horas se encuentra en España y que de alguna forma nos contaba cómo está la situación por estas horas.